El día que conocí a mi futura suegra, mi emoción se vio ensombrecida por una sensación de inquietud. Sabía que ella me desaprobaba. Podía sentirlo en sus miradas escrutadoras y sus respuestas breves. Pero no sabía que, aparte de su desaprobación, también albergaba otra razón para no aceptarme. Una razón que sintió justificó su falta de apoyo y aprobación. Era una razón profundamente personal para ella, arraigada en su percepción del valor de su propio hijo. Y así comenzó mi viaje de relaciones fracturadas y expectativas insatisfechas. No olvides suscribirte y darle me gusta. Desde el principio, fue evidente que yo no era la nuera que ella esperaba que su hijo trajera a casa. Había imaginado a alguien más tradicional, alguien que compartiera sus intereses y perteneciera a su mundo. Y mi divergencia con este ideal imaginario se convirtió en el primer obstáculo en nuestra relación. Su hijo, mi marido, sin embargo, me apoyó inquebrantablemente. Pero mi suegra contrarrestó cada muestra de nuestro amor con un despido, un comentario mordaz o una implicación subyacente de que su hijo merecía más. Cada visita a su casa se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo. Cada paso en falso involuntario o percibido del mío invitaría a un reproche, sutil o abierto. Y entre las numerosas razones que enumeró para no aceptarme, la más desconcertante fue su afirmación de que su hijo no estaba obteniendo lo que merecía, la herencia, los antecedentes, la historia. Para mí fue desconcertante lo que ella quiso decir con historia. Vengo de una familia respetable con un linaje a la altura. Pero su versión de la historia parecía más estrecha, más específica. Era la historia de su familia, las tradiciones que defendían, los valores por los que vivían, una historia que ella percibía que estaba siendo diluida o empañada debido a mi desconocimiento de ella. Para ella, su hijo, mi marido, merecía más de esta historia, este legado del que ella creía ser la única guardiana. Intenté cerrar la brecha, hacerla ver más allá de sus nociones preconcebidas y darle una oportunidad a nuestra relación. Investigué, aprendí e intenté asimilar las tradiciones y la historia que tanto apreciaba. Cociné los platos tradicionales, seguí las costumbres, mostré la cortesía que ella esperaba y, sin embargo, mis esfuerzos parecieron provocar solo mayores críticas y más críticas. Me encontré perdido, oscilando entre sentirme desanimado y resentido. Cada crítica era otra prueba en el caso que ella estaba construyendo en mi contra. Mi profundo amor y respeto por su hijo le parecían irrelevantes. Cuando imaginaba un futuro en el que su hostilidad no nublaría constantemente nuestras interacciones, mi esperanza a menudo flaqueaba ante su actitud desdeñosa. Su estribillo repetido fue: podría haber tenido a alguien mejor. Alguien, por supuesto, que estaba más en línea con su estrecha definición de historia y su valor percibido. Lo que más me dolió que su constante desaprobación fue el impacto que tuvo en mi marido. Fue su silencioso sufrimiento lo que más me irritó el corazón. Anhelaba la bendición de su madre, su reconocimiento de su felicidad. Y verlo afrontar su continua desaprobación, verlo esforzarse por reparar la relación fracturada entre su madre y yo, fue a la vez desgarrador y exasperante. No podía entender por qué mi afecto, y mis esfuerzos genuinos no eran suficientes para ella. Sabía que la maternidad era un vínculo sacrosanto. No quería nada más que ser aceptada y abrazada por ella, tener la oportunidad de convertirme en su confidente, su apoyo. Pero su comparación conmigo con su versión de la nuera ideal continuó estimulando más sentimientos de resentimiento y menos voluntad de superarlos. Pasaron los años y el tiempo pareció profundizar el abismo entre nosotros en lugar de salvarlo. Su salud también comenzó a deteriorarse, y fue entonces cuando los instintos de mi cuidador se apoderaron de mi angustia y mi enojo. Me encontré a su lado, consolándola, escuchando sus historias, incluso las que sutilmente resaltaban su decepción conmigo. Sus historias contenían detalles clave del pasado de la familia, sus pruebas y triunfos, sus luchas y sacrificios. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de su perspectiva una perspectiva que estaba moldeada no solo por su amor por su familia sino también por sus silenciosos temores por su futuro. Ella había sido la matriarca, el pilar de su familia, y estaba preocupada por la continuidad de su legado, de su historia. En mí vio una amenaza a esa continuidad, una desviación del camino que había imaginado para su hijo. No se trataba de mí como persona. Se trataba de lo que le representaba, la ruptura con un pasado familiar, un pasado que había definido su identidad y que deseaba desesperadamente perpetuar. A medida que su salud se deterioró, nuestras conversaciones se volvieron más honestas y reflexivas. Reconoció mis esfuerzos y mi amor por su hijo. Compartía sus ansiedades por no poder reforzar las tradiciones y valores de la vida de su hijo que creía que eran parte integral de su felicidad. Yo, a mi vez, la percibí no como la oponente inflexible que yo la había visto, sino como una mujer que se esforzaba por preservar la identidad de su familia,
Sus historias aprovecharon mi compasión y me permitieron ver su lucha, su dilema. Ella me dio una idea de su historia, el legado que se había esforzado por proteger toda su vida. Al mismo tiempo, la vi por primera vez, no solo como la madre de mi marido a quien amaba mucho, sino como una mujer agobiada por sus preocupaciones, sus decepciones, sus miedos. En el ocaso de su vida, comencé a darme cuenta de su súplica silenciosa. No se trataba de que su hijo mereciera algo mejor, se trataba de sus esperanzas y temores por él, entrelazados con su amor por su familia y su historia. Las brasas del resentimiento dentro de mí comenzaron a extinguirse, y me encontré extendiendo una rama de olivo de comprensión, aceptación y empatía. Decidí, entonces, ser portador de ambos mundos, para transmitir la historia de mi familia así como comprender y respetar el legado de ella. Me comprometí a ayudar a preservar las tradiciones y los valores por los que había luchado duramente para mantenerse con vida. Su respuesta fue un destello de sorpresa, esperanza vacilante y respeto a regañadientes. En nuestra nueva comprensión y frágil tregua, compartimos momentos tranquilos de vínculo y verdad. Vio en mí a un alumno dispuesto, un potencial guardián de la historia que apreciaba. Y yo, a mi vez, comencé a apreciar los sacrificios que había hecho por la supervivencia de su familia, el amor que subyace a su protección. No reconocimos verbalmente nuestra dinámica cambiante, pero una armonía sutil comenzó a entrelazarse a través de nuestras interacciones. Su salud se deterioró aún más, y no pudo combatir la enfermedad para siempre. Pero en esos últimos tiempos encontramos consuelo en la presencia del otro. Aprendí a verla no como una adversaria sino como una mentora, una guía, y ella, a su vez, me abrió su corazón y su historia, invitándome a su círculo, a su legado. El día que nos dejó permanece grabado en mi memoria. Una parte de mí lamentó las oportunidades perdidas de haber compartido una mejor relación. Pero una gran parte de mí estaba agradecida por los momentos de armonía que habíamos encontrado, las lecciones que había aprendido y la transformación que había experimentado. No olvides suscribirte y darle me gusta. En su ausencia, me encontré más decidido que nunca a preservar el legado que ella me había confiado. Fue un legado de amor, fuerza, resiliencia y un apego profundamente arraigado a la historia y la tradición. Fue un legado no solo de su familia sino también de la mía, una historia que vi ahora era una mezcla de todas las nuestras. Su hijo, mi amado, se esforzó por apoyarme en cada paso del camino, reconociendo y validando la evolución de nuestra relación. Así, seguí adelante, mezclando las historias, abrazando los cambios y preservando las tradiciones que ambos habíamos apreciado. Nuestro viaje estuvo plagado de angustia y lucha, pero finalmente condujo a una profunda revelación. El pasado puede guiarnos, pero es la comprensión, la aceptación y el respeto por las diferentes historias de cada uno lo que puede traernos verdadera armonía y felicidad. Nuestra historia no es de enredos y animosidades. De hecho, se trata de dos mujeres de diferentes orígenes, cada una con su historia familiar única, que navegan a través de un panorama de cambio y aceptación. Y en ese viaje de reconocimiento y transformación, encontramos las conexiones más fuertes, ricas y significativas que ambos anhelábamos, un testimonio del dicho eterno de que el amor, el respeto y la comprensión pueden trascender todas las barreras. Hoy, miro hacia atrás, a los giros y vueltas que ha tomado nuestra relación, los altibajos, y no veo una pista marcada por el combate y la tensión, sino enriquecida por su curso sinuoso. Estoy al borde del futuro, aferrándome a los tapices tejidos por nuestro pasado compartido, nuestras historias combinadas. Y estoy lleno de un sentimiento de gratitud por haberme confiado la tutela de un legado impregnado de amor, pruebas y rica historia, y por haber cruzado el puente que alguna vez pareció insuperable. Hoy ya no soy la mujer que mi suegra vio indigna de su hijo. Soy un guardián de su historia y la de ella, un tejedor de tradiciones compartidas y, sobre todo, un conservacionista del amor. Hoy, mientras estoy aquí uniendo dos pasados hacia un futuro colectivo, no lo hago como su oponente sino como su aliada, su cómplice, su hija. En la historia, ha sido un viaje plagado de dolor y dudas, pero lleno de resiliencia, crecimiento y aceptación. Al mirarme a mí mismo en este viaje, veo a una persona más fuerte y empática que antes. He aprendido que la historia no se trata de épocas y acontecimientos, sino también de las personas y las relaciones que moldean, y son moldeadas por ella. También he aprendido que las diferencias en la historia y las perspectivas, en lugar de ser divisivas, pueden proporcionar una complejidad enriquecedora que da más profundidad a las relaciones. De ninguna manera nuestra historia es única. Muchas mujeres se ven envueltas en disputas similares sobre la percepción del valor familiar y la importancia histórica. Nuestra historia, sin embargo, sirve como recordatorio del potencial de reconciliación y comprensión que se esconde bajo el barniz de desaprobación y desilusión.
Es una narrativa de las complejidades de la vida, destacando las falibilidades humanas junto con nuestra capacidad de crecimiento y cambio. Entonces, todo lector que encuentre una apariencia de su lucha en nuestra narrativa, recuerde, cada obstáculo, cada disidencia puede superarse con paciencia, empatía y voluntad de comprender y respetar las historias que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Después de todo, ¿no es la vida, en esencia, una hermosa sinfonía derivada de los hilos de nuestro pasado individual, de nuestras historias separadas, entrelazadas en el telar del amor? Cuando nuestra narración llega a su fin, no me presento ante ustedes como un vencedor en una batalla de voluntades, sino como un humilde participante en un viaje compartido. Esta no es una historia sobre ganar o perder. Es un testimonio del poder transformador de la empatía, la comprensión y nuestras historias compartidas. Por lo tanto, el pasado no vive solo en los anales del tiempo, resuena a través de las cámaras de nuestros corazones, la base de los vínculos presentes y la base de las posibilidades futuras. Si hubiera una pieza de sabiduría que pudiera destilar de nuestra narrativa, sería esta: abrazar las historias que nos hacen quienes somos, honrar los legados que nos han sido confiados, y recordar eso al final, en medio de los tapices de nuestro pasado superpuesto. El amor, la comprensión y la aceptación son los hilos de oro que nos unen en un tapiz de humanidad compartida y respeto mutuo. Esa, para mí, es la verdadera esencia de la historia. No existe ninguna persona o relación en el vacío guión, cada una está moldeada y probada por las historias que aportan. Como custodio de estas historias entrelazadas, son nuestras narrativas sincretizadas las que nos ayudan a crecer, evolucionar y comprender mejor el mundo más allá de nuestras perspectivas individuales. Solo entonces podrán florecer la verdadera unidad, el respeto y el amor, trascendiendo las divisiones de tiempo, lugar y prejuicio. Con cada acción y palabra, proyectamos nuestra historia personal en el mundo, influyendo en los demás y siendo influenciados a cambio. Son las narrativas individuales, zumbando y entrelazándose como los filamentos de una telaraña, las que dan forma a una conciencia histórica colectiva. Es esta conciencia colectiva la que da forma a la unidad, la diversidad y el núcleo mismo de nuestro futuro compartido. Mientras estoy en este momento, donde me ha llevado mi viaje con mi suegra, no solo recuerdo los obstáculos que superamos, sino también las invaluables lecciones que aprendimos. De hecho, la armonía puede florecer de la discordia, la comprensión de los malentendidos y de la adversidad, un tesoro escondido de sabiduría y respeto compartidos. De una mujer que una vez estuvo al borde de un futuro incierto, a la sombra de una historia indigna, he surgido como guardiana del preciado pasado de la familia. En esta evolución se encuentra el núcleo de la iluminación de que la historia está en constante cambio, moldeada por las perspectivas humanas y los viajes individuales. Por tanto, no está grabado en piedra, es inmutable e insondable. Es una experiencia fluida, dinámica y, sobre todo, compartida. Es esta dimensión compartida de la historia la que tiene el potencial de crecimiento, comprensión y cambio para mejor. Por lo tanto, mi viaje subraya la capacidad de los individuos, las familias y las sociedades para evolucionar y crecer, para aprender de las experiencias e historias de los demás, para llegar a ser mayores que la suma de nuestras partes. Para concluir, nuestro pasado individual es nuestra piedra angular. Nos anclan, nos guían y nos definen. La afirmación surge cuando creemos que una sola parte de la historia puede eclipsar abrumadoramente al resto. Se necesita comprensión, aceptación y una visión del mundo ampliada para apreciar el intrincado tapiz de la historia que cada uno de nosotros aporta. Porque, si bien todos venimos de historias diferentes, es nuestra capacidad de compartir, apreciar y respetar estos diversos pasados lo que dicta nuestro crecimiento y progreso unidos como individuos, como familias, como sociedades. Entonces, esforcémonos en no permitir que la historia, ya sea nuestra o compartida, nos divida. Más bien, que sirva como terreno común donde podamos encontrarnos, aprender y crecer juntos. La historia no es la demarcación de las diferencias, sino un testimonio de la experiencia humana compartida, que refleja las alturas que podemos alcanzar, y las profundidades de las que podemos sacarnos a nosotros mismos y a los demás. Se trata de cerrar la brecha entre lo que era y lo que podría ser. Y así, a lo largo del camino que mi suegra trazó para mí, aprendí a respetar y apreciar esta perspicacia. Me trajo comprensión, empatía y una relación transformada con ella y su familia. Lo más importante es que me trajo un profundo amor por el concepto y la actualidad de la historia compartida, el hilo eterno que nos une a todos en un tapiz atemporal de conexión humana y respeto mutuo. No olvides suscribirte y darle me gusta.